Dos imágenes muy impactantes y que ya habremos visto en muchos sitios. Glaciar Muir, agosto 1941, el mismo glaciar, agosto 2004. Es evidente el retroceso que ha habido en apenas 60 años de ese mismo glaciar. Esto implica que hay cambios climáticos muy evidentes en los últimos años, cuya causa más clara se debe a un aumento de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. Se considera que es por efectos de la mano humana. Si observamos una gráfica como esta, podemos ver donde casi van cogidos de la mano lo que es el aumento global de temperatura en los últimos siglos respecto al aumento global de emisiones en uno de los gases de invernadero más típicos, como es el CO2. Todo esto lleva a plantear diferentes escenarios de aumento de temperatura en los próximos años, con importantes efectos sobre el modo de vida de la humanidad en general. Si los escenarios se van a unos aumentos de temperatura de 1, 2, 3, 4, 5 grados a lo sumo, los efectos van a ser muy diversos, tanto a lo que es producción de alimentos, producción y consumo de agua, efectos sobre los ecosistemas en general, la presencia, y es algo que estamos observando cada vez más evidente en los últimos años, de fenómenos meteorológicos extremos y sobre todo cambios climáticos irreversibles que pueden darse sobre todo en aumentos de temperatura elevados, como por ejemplo pasar de climas tropicales a climas desérticos o climas templados a climas desérticos. Es decir, tenemos un problema evidente medioambiental que tenemos que atajar de alguna manera. Como hemos visto, hay una relación prácticamente lineal entre lo que es la concentración de gases de invernadero y ese aumento de temperatura global, y uno de los gases de invernadero que más presencia o más efecto tienen en este aumento global de temperaturas es el CO2. El CO2 no es el más peligroso, no es el que más provoca efecto invernadero, pero es el que más está aumentando en los últimos años, y el efecto es evidente. Un dato: la concentración de CO2 en la atmósfera es la más alta de los últimos 650.000 años. Y que, aunque el CO2, como he dicho, no es el más grave, no es el más eficaz en cuanto a incrementar, en cuanto a provocar efecto invernadero en la atmósfera, sí que contribuye actualmente más del 60% al calentamiento global. Nosotros, como investigadores, podemos trabajar o desarrollar diferentes tecnologías para mitigar este efecto de emisiones de CO2. Una de ellas es desarrollar tecnologías de captura de CO2. Hay muy diversas, pero una pregunta que nos hacemos actualmente es ¿qué hacemos con ese CO2 capturado con mayor o menor eficiencia? Pues la manera más habitual, la manera actualmente más eficiente de capturar el CO2 y de hacer algo con él es almacenarlo en tierra. Evidentemente, a partir de ese CO2 capturado podemos hacer no solo almacenarlo en tierra, en estratos geológicos, sino también podemos usarlo pues, para fabricar, por ejemplo, productos químicos de alto valor añadido. Pero si nos centramos en la captura de CO2 y posterior almacenamiento en estratos geológicos, simplemente estamos hablando de una serie de reacciones químicas que implican la interacción entre el CO2 inyectado a suelo y diferentes minerales presentes en estratos geológicos para transformarlos en otros minerales estables durante mucho tiempo. De hecho, hay alguna serie de plantas, como por ejemplo este acuífero salino en el Mar del Norte, donde se están almacenando ya ingentes cantidades de CO2 en el subsuelo. Todo esto nos lleva a que tenemos una serie de objetivos marcados muy claros en los diferentes roadmaps, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, todo con el objetivo de bajar de manera significativa esos escenarios que son los que se plantean si no hacemos nada, de entre 4 y 5 grados de aumento de temperatura, y el objetivo es bajar en la medida de lo posible por debajo de 2 grados centígrados de temperatura en ese panorama que tenemos objetivo, que es el año 2050. Evidentemente, para alcanzar esos objetivos en el año 2050, pues tiene que haber un esfuerzo internacional a la hora de capturar CO2, almacenar CO2, y aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que, evidentemente, quien más produce, más esfuerzo tiene que hacer. Países como China, como Estados Unidos, tienen unos objetivos claros de entre 2030 y 2050 de bastantes gigatoneladas de CO2 que deben de almacenar. Nosotros, como investigadores, pues tenemos
digamos así, unos parámetros de control que tenemos que tener muy claros acerca de a dónde queremos ir para conseguir tecnologías de captura de CO2 cada vez más eficaces. Por una parte, desarrollar sistemas sorbentes de CO2 que vayan más de capacidad de captura de CO2 más allá de 4 milimoles por gramo, en productos o materiales o sistemas que sean altamente estables tanto térmicamente, mecánicamente como químicamente. Por otra parte, también estos procesos en global de captura de CO2 tienen que ser un coste energético inferior a 1,5 gigajulios por tonelada de CO2 capturada. Y finalmente, y esto es un dato que manejamos diariamente los que trabajamos en tecnologías de captura de CO2, es que el coste final, teniendo en cuenta todo el proceso CAPEX y OPEX de captura de CO2, tiene que estar en torno a 20-50 euros la tonelada de CO2 capturada. Evidentemente hay muchas voces que dicen que estas tecnologías de captura de CO2 o tecnologías negativas, como también se llaman, de mitigación de emisiones, evidentemente no van a ser la solución completa al cambio climático. Simplemente estamos hablando de una herramienta más que tenemos para mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, como conclusión, debemos recordar que las tecnologías de captura de CO2 son tecnologías mitigadoras, no son soluciones al problema global, y que evidentemente tenemos que comenzar por ir al principio, a la causa del problema, que es minimizar en todo posible las emisiones de CO2 en las fuentes, ya sean industriales, domésticas o, muy importante, fuentes privadas. Muchas gracias.